capítulo 3. Ahí en el versículo 1. Tito 3, 1. Oigan las palabras del Dios vivo y verdadero. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Mis hermanos, providencialmente llegamos a este pasaje en un momento muy particular para nuestro país, con un nuevo presidente de este país, el presidente de la República. Ahora bien, debo decir con claridad bíblica que según mi convicción, al entender el orden creacional en la Escritura, el ejercicio del liderazgo civil por parte de una mujer no corresponde al diseño creacional de Dios. Pero dicho esto, reconozco que algunos hermanos fieles no ven este punto de la misma manera que yo, y no es mi propósito detenerme en ese debate hoy, sino afirmar lo que sí es claro, que toda autoridad ha sido establecida por Dios y que nuestro deber delante de Él permanece. Lo que necesitamos recordar, y esto es crucial para nosotros, ella no ha llegado a esta posición fuera del control divino, sino que ha sido puesta allí bajo el decreto soberano de Dios. Y esto significa que mi deber delante de Dios no cambia. Mi llamado a someterme a este nuevo gobierno no depende de si me agrada la presidenta, de si voté por ella o no, ni siquiera de si considero con fundamento bíblico que su cargo contradice el diseño creacional de Dios. Aun cuando tengamos respaldo bíblico para afirmar en este lugar, operando en contra del orden establecido por Dios, eso no nos libera del mandato claro de las Escrituras respecto a la sujeción a las autoridades. Esto no es una realidad nueva ni exclusiva de nuestro tiempo. A lo largo de toda la Escritura vemos al pueblo de Dios viviendo bajo autoridades que no honoraban al Señor. Pensemos en José, en Egipto, sirviendo fielmente bajo un gobernante pagano. En Daniel, Babilonia, sometiéndose a la autoridad civil y permaneciendo firme en su lealtad a Dios. O en Jeremías, llamando al pueblo a someterse al yugo de Babilonia, porque así lo había decretado el Señor. Y pensemos incluso en los días del Nuevo Testamento. El emperador que gobernaba no era un hombre piadoso, sino Nerón. Y aún así los creyentes fueron llamados a vivir en sujeción, confiando no en la bondad del gobernante, sino en la soberanía de Dios. Y nuestro Señor Jesús mismo dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La sujeción civil nunca se basó en la justicia del gobernante, sino en el señorío de Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad, todo gobernante, todo presidente, todo rey posee una autoridad derivada, una autoridad que procede de Dios. Y ellos están llamados a administrar esa autoridad conforme a los principios de la palabra de Dios. Como dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere
lo inclina. Lamentablemente, mis hermanos, la mayoría de las veces están en rebelión contra Dios. Pero una vez más, eso no nos exime como cristianos del mandato bíblico de someternos a nuestras autoridades civiles. Primero consideremos la necesidad continua. Una vez más, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y aquí vemos la necesidad continua del recordatorio. Y muchas veces el deber del pastor es simplemente recordar a los creyentes aquello que ya sabemos. No inventar cosas nuevas por amor a la novedad, sino traer fielmente a la memoria lo que ya conocemos, lo que hemos oído y lo que decimos creer. Los cristianos somos propensos a desviarnos y por eso necesitamos recordatorios constantes. El contexto cretense hacía que este mandato fuera especialmente urgente. La reputación y el temperamento de Creta creaban una verdadera tentación hacia el desorden y la insubordinación. Charles Spurgeon lo expresó de esta manera: vieras que eran un pueblo áspero, salvaje y rebelde en Creta, y el cristianismo viene a civilizar, a sobriedad y a santificar y a salvar. Y Juan Gill añade una nota histórica importante aquí. Él dice, Roma veía a los judíos y por lo tanto también a muchos cristianos como personas turbulentas, lo cual hacía que los cristianos fueran sospechosos ante el gobierno y los tentaba a responder con represalia o resistencia. Y note esto como transición clave. Pablo no comienza con teoría política, comienza con la conducta cristiana bajo la providencia soberana de Dios. Y esto nos lleva ahora al segundo punto, el primer mandato de este pasaje. Ve allí una vez más, donde dice en Tito 3:1 que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Aquí tenemos el primer de 3 mandamientos que nos da el Espíritu Santo y el primero es sujetarse. Sujetarse. Por eso es importante que entendamos bien qué es lo que Pablo está mandando aquí. La palabra que él usa en griego es upotasso y literalmente significa ordenar bajo, colocarse uno mismo bajo. Comunica la idea de orden, de ubicarse voluntaria y conscientemente bajo una autoridad que Dios ha establecido. Muy a menudo en el Nuevo Testamento, esta palabra se usa para enfatizar una sujeción voluntaria, no una obediencia forzada. Por tanto, Pablo no está tratando primero con la conducta externa, sino con la postura del corazón. Sujetarse significa que el cristiano no es sedicioso, no es revolucionario, no es despreciativo hacia los que están en autoridad. Significa que el cristiano no se caracteriza por un espíritu de rebelión. No somos un pueblo que constantemente resiste la autoridad, que habla con desdén de los gobernantes o que cultiva un corazón desafiante. La sujeción comienza en el interior antes de manifestarse en lo exterior. ¿Y por qué esta debe ser la postura del cristiano? Porque hay un fundamento teológico que sostiene toda autoridad humana. Toda autoridad humana es derivada. No es autónoma, no es absoluta, procede de otra fuente.
Y para ver esto con claridad, acompáñenme ahora a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Necesitamos repasar lo que ya hemos oído antes. Yo prediqué algo parecido a esto aquí en Liberia hace 5 años, después de todo, de lo que pasó con COVID. Pero necesitamos ser recordados con frecuencia. 5 años es mucho tiempo, ¿verdad? A veces ni yo mismo recuerdo lo que prediqué la semana pasada. Así que si usted recuerda algunos de estos sermones, está bien, el Señor quiere que lo escuche 2 veces. Romanos 13, y en el versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esta es una declaración absoluta. No hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad, todo gobernante, todo magistrado, toda autoridad civil, sea piadosa o impía, justa o corrupta, existe únicamente porque Dios en su providencia soberana la ha establecido. La autoridad no se origina en el hombre, la autoridad no se origina en el Estado y la autoridad no se origina la autoridad se origina en Dios. Y esto significa algo muy importante para nosotros como creyentes. Cuando nos sujetamos a las autoridades gobernantes, en última instancia nos estamos sujetando a Dios mismo. Nuestra sujeción no es primeramente al César, es primeramente al Señor que colocó al César donde está. Por eso la rebelión contra la autoridad legítima nunca es algo pequeño en las Escrituras. En su raíz es una rebelión contra Dios que ordena la autoridad. Pero debemos ser igualmente claros en cuanto a lo que esto no significa. Porque la autoridad es derivada, el gobierno no es supremo. El Estado no posee autoridad absoluta. El magistrado no tiene jurisdicción ilimitada. Y el hecho de que la autoridad provenga de Dios significa que está limitada por Dios. Por lo tanto, la sujeción no significa lealtad ciega. La sujeción no significa que el gobierno siempre tenga la razón. Y la sujeción no significa que el gobierno pueda atar la conciencia. La sujeción no significa que el gobierno tenga autoridad en todas las esferas de la vida. Existe la esfera de la familia, la esfera de la iglesia y la esfera del gobierno. Estas son 3 esferas de autoridad válidas que Dios ha establecido. Pero el gobierno no es la autoridad en el hogar. Allí la autoridad es el padre, el esposo. Y de igual manera el gobierno no es la autoridad en la iglesia. Cristo lo es, y esa autoridad es ejercida por medio de los pastores, los ancianos. Solo Dios, mis hermanos, tiene autoridad absoluta. Solo Dios puede mandar sin límite. Y toda otra autoridad, sea civil, eclesiástica o de la familia, ha recibido un rol definido, una jurisdicción definida y límites claros establecidos por Dios mismo en su palabra. Ahora vean una vez más el texto de Romanos 13, ahí en versículo 1. Cuando Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, la palabra que él usa no es la palabra griega para obedecer. Él no manda hipakuo, es decir, obedecer,
Él manda hupatazo, sujetarse. Y esa distinción es crucial. Pablo no está diciendo que el cristiano deba obedecer todo lo que el gobierno manda. Más bien está diciendo que el cristiano no debe ser rebelde, ni insubordinado, ni revolucionario. El mandato apunta primero a la postura del corazón, no meramente a la conformidad externa. La sujeción no es idéntica a la obediencia, aunque muchas veces están conectadas. La obediencia tiene que ver con la acción externa y la sujeción tiene que ver con la disposición interna del corazón hacia la autoridad. Por eso un cristiano puede, en ciertas circunstancias, desobedecer un mandato civil y aún así permanecer en sujeción. Pensemos en Daniel. Daniel desobedeció el decreto del rey cuando se le prohibió orar a su Dios. Él no dejó de orar. Él obedeció a Dios antes que a los hombres. Y sin embargo, cuando fue llevado delante del rey, no habló con desprecio ni con desafío. Él dijo: oh rey, vive para siempre. Ese no es el lenguaje de la rebelión, ese es el lenguaje de la sujeción. La preocupación de Pablo en Romanos 13, y aquí también en Tito 3, es que los cristianos no sean conocidos por una actitud de desafío, hostilidad o desprecio hacia los gobernantes. No somos llamados a ser anarquistas. No somos llamados a socavar el orden social. No somos llamados a resistir la autoridad simplemente porque no nos agrada o porque no estamos de acuerdo. La vida cristiana se caracteriza por la sujeción en todas las cosas y por la obediencia en aquellas cosas que legítimamente pertenecen al César. Y es precisamente porque la autoridad proviene de Dios y no del hombre, que ninguna autoridad humana puede traspasar los límites que Dios mismo ha establecido. Pero cuando las autoridades están operando correctamente dentro de su esfera, entonces debemos sujetarnos a ellas y obedecer. Hay cosas que en verdad sí pertenecen al César. Por ejemplo, cuando el gobierno castiga el robo, cuando reprime el homicidio, cuando sanciona la violencia, busca proteger la vida y la propiedad, no está creando una nueva moral, sino reconociendo y aplicando la ley moral de Dios. En estos casos, la autoridad civil actúa como ministro de Dios para el bien, castigando al malhechor y aprobando lo que es bueno según la palabra de Dios. Allí, la obediencia del cristiano no es una concesión a un estado autónomo, sino una expresión de obediencia a Dios mismo, cuya ley moral es válida en todo tiempo y en lugar. Por eso, cuando el magistrado ejerce su función conforme a la ley de Dios, aunque no lo reconozca, el creyente se sujeta y obedece con una conciencia tranquila, sabiendo que está honrando el orden que Dios ha establecido. Pero yo quiero señalar aquí, por un momento, un grave error que muchos cristianos profesantes han promovido en nuestros días. Ese error consiste en exigir que los hermanos obedezcan ciegamente al gobierno sin importar lo que éste mande. Quienes enseñan esto quieren que creamos que el gobierno puede atar la conciencia, que puede operar fuera de los límites de su autoridad. Pero Romanos 13 no enseña eso. Algunos intentan matizar diciendo: debemos obedecer al gobierno en todo, siempre y cuando no nos obligue directamente a pecar. Pero aún esa afirmación es incorrecta. Permítame ilustrarlo. Supongamos que después de mucha oración,
mucha conversación y reflexión, el pastor Adrián y yo decidimos que para su bien y beneficio, tanto físico como espiritual, como sus pastores, habrá un nuevo requisito para los miembros de esta iglesia local. Hemos decidido que si usted es miembro, debe estar en la cama a las 8 de la noche, todas las noches. Ahora, este puede ser difícil para algunos de ustedes, pero según nosotros, es para su bien. Les ayudará a descansar mejor, a estar más preparados para cada día y especialmente para el día del Señor. Es un beneficio para todos y usted necesita confiar en sus pastores. No le estamos pidiendo que peque. Y Hebreos 13:17 dice que debemos someternos y obedecer a nuestros pastores. Pero ahora la pregunta es esa. ¿Es este un uso legítimo de la autoridad pastoral? Jamás. Decirle a usted que se acueste a las 8 de la noche no es pedirle que peque, pero sí está mal que yo lo haga. Está mal que cualquier pastor lo haga. Dios no ha dado a los pastores ese tipo de autoridad. Un pastor que le diga a qué hora debe irse a la cama está actuando fuera de los límites de la autoridad que Dios le ha otorgado. Ahora bien, un pastor sí puede aconsejarle en esa área si usted es desordenado con su descanso, pero aconsejar no es lo mismo que mandar. Exhortar no es lo mismo que legislar. Ahora bien, conectemos esto directamente con el magistrado civil. Este ejemplo nos muestra con claridad que no estamos llamados a obedecer al gobierno sin discernimiento en todas las cosas. La autoridad civil, al igual que la autoridad pastoral, tiene límites. Y cuando esos límites son traspasados, la obediencia deja de ser obediencia y se convierte en complicidad con el abuso de autoridad. Permítanme dar otro ejemplo aquí. Supongamos que el gobierno mañana anuncia todos deben entregar a sus hijos. Serán enviados a campamentos del Estado y nunca los volverán a ver. Desde ahora sus hijos nos pertenecen. La pregunta es sencilla aquí. ¿Es esto un uso justo y legítimo de la autoridad? No, absolutamente no. ¿Por qué no? Porque Dios no ha dado al gobierno autoridad sobre los hijos en ese sentido. Los hijos han sido confiados por Dios a los padres. Y la responsabilidad de criarlos, instruirlos, educarlos y disciplinarlos delante del Señor pertenece al hogar, no al Estado. Y cuando el gobierno intenta apropiarse de aquello que Dios ha asignado a otra esfera de autoridad, está actuando fuera de su jurisdicción, fuera de su carril. En un caso así, el cristiano no solo puede desobedecer, sino que debe desobedecer. Y aún al desobedecer, no lo hace con espíritu rebelde, ni con violencia, ni con desprecio, sino con una conciencia cautiva a la palabra de Dios. Esto nos enseña que la sujeción bíblica no es obediencia ciega. Eso es una sujeción consciente, informada por la palabra, que reconoce la autoridad cuando actúa dentro de los límites que Dios ha establecido y que resiste cuando esa autoridad pretende ocupar el lugar de Dios. Así que honramos al magistrado cuando permanece en su carril, pero cuando cruza los límites que Dios ha puesto, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Pasemos ahora al tercer punto y volvamos a Tito capítulo 3. Tito 3 una vez más. Y aquí, en el tercer punto, vamos a ver el segundo mandato, obedecer, que tenemos aquí. Dice Tito 3:1,
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Ahora bien, habiendo hablado de la sujeción, también debemos decir con claridad que la obediencia es real, es significativa y es esperada del cristiano. Los cristianos no somos personas sin ley. Más bien, los cristianos deben ser conocidos como ciudadanos respetuosos de la ley, honestos y ordenados. Esta es la enseñanza clara de la Escritura. El apóstol Pablo no se avergüenza de decir esto, aun en un contexto donde las autoridades gobernantes eran paganas, muchas veces hostiles y en muchos casos injustas. Como señala Matthew Poole, el hecho de que estos gobernantes fueran adversos a los cristianos podía fácilmente tentar a los creyentes a resistirlos, a reaccionar contra ellos o a retener la obediencia. Y sin embargo, el Espíritu de Dios insiste en este deber para la iglesia. No una obediencia de mala gana, sino una obediencia gozosa en aquellos asuntos donde la obediencia es requerida. Así que el cristiano no obedece simplemente para evitar el castigo, obedece porque entiende que Dios ha establecido el orden y que la obediencia a la autoridad legítima es parte de vivir quieta y reposadamente en este mundo para la gloria de Dios. Pero, y esto es crucial, la obediencia nunca es absoluta. Juan Gill, una vez más, dice obedecer a los magistrados, aun a los de rango inferior, en todas aquellas cosas que están de acuerdo con las leyes de Dios y con la recta razón, que no contradicen lo que Dios ha mandado, ni violen los derechos y dictados de la conciencia, en todas aquellas cosas de carácter civil que son para el bien de la sociedad y que no afecten la religión ni la adoración de Dios. Para resumir, sujeción en todas las cosas, obediencia en las cosas que propiamente pertenecen al César. Y esa distinción es importante. La Escritura misma establece tanto obligaciones reales hacia la autoridad civil como límites reales sobre esa autoridad. Jesús dice en Mateo 22:21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esa declaración hace dos cosas al mismo tiempo. Primero, afirma que el César tiene reclamos legítimos. Hay cosas que verdaderamente le pertenecen: impuestos, orden civil, justicia pública, y estamos obligados delante de Dios a cumplir con ellas. Pero segundo, establece un límite. Hay cosas también que no le pertenecen a César. Y esas cosas pertenecen solo a Dios. Así que aunque la obediencia a la autoridad civil es real, no es ilimitada. Es obediencia dentro de una jurisdicción. Es obediencia dentro del carril que Dios ha asignado al magistrado. Y las Escrituras son muy claras en que hay momentos reales, en los que obedecer al César significaría desobedecer a Dios. Y en esos momentos el deber del cristiano es claro. Vemos dos categorías básicas que se repiten una y otra vez en la Escritura. Primero, cuando el gobierno prohíbe lo que Dios manda, y el ejemplo más claro se encuentra en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A los apóstoles, si recuerdan, se les ordenó que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Dios les había mandado predicar a Cristo y la decisión era inevitable. Y los apóstoles rehusaron obedecer. No resistieron violentamente, no incitaron a la rebelión, no negaron la autoridad del magistrado, pero sí desobedecieron,
porque obedecer a los hombres en ese momento habría sido desobedecer a Dios. Y la segunda, cuando el gobierno manda lo que Dios prohíbe. Esto lo vemos claramente en Daniel, capítulo 3. Nabucodonosor ordena que todos se inclinen y adoren la imagen que él ha levantado. Dios ha prohibido la idolatría. Sadrach, Mesach y Abednego se niegan. Su actitud es importante. Son respetuosos, son serenos, no se burlen de la rey. Pero son absolutamente firmes. Están dispuestos a morir antes que pecar contra Dios. Ellos dicen, en esencia, nuestro Dios puede librarnos, pero aún si no lo hace, no nos inclinaremos. Esto no es rebelión, mis hermanos. Esto es fidelidad. Y debemos añadir este importante resguardo pastoral. La desobediencia civil nunca debe ser impulsada por el orgullo. Nunca debe ser impulsada por un espíritu partidista. Y nunca debe ser impulsada por el amor al conflicto o a la controversia. La desobediencia bíblica siempre nace de una conciencia cautiva a la palabra de Dios, y sobria, costosa y renuente. Y siempre está dispuesta a aceptar las consecuencias. Ahora acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 26. Vamos a ver un caso práctico de esta verdad y las esferas de la autoridad y jurisdicciones de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 1. Para el contexto, solo voy a leer el versículo 1 y luego vamos a pasar para el versículo 16. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Ahora versículo 16 y adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mis hermanos, este pasaje es muy importante, porque
ocurre en un contexto teocrático, bajo un rey que en muchos sentidos fue un gobernante bueno y exitoso. Usías fue un rey marcado por la prosperidad, tenía éxito militar, su fama se extendió por todas partes. Pero el texto nos dice que Dios lo ayudó maravillosamente hasta que se enalteció. Humanamente hablando, era el hombre más poderoso de la nación. Pero el problema vino cuando Usías olvidó que su poder no era absoluta. El texto nos dice que cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y qué hizo? Transgredió los límites de su autoridad. Usías entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y ese fue su pecado. Él entró en una esfera que no le correspondía. Cruzó un límite que Dios había establecido. Y por eso la reprensión de los sacerdotes es tan importante. Ellos se pararon delante del hombre más poderoso de la nación y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías. En otras palabras, esto no es tuyo. Esto no es tu carril. Esto no es tu jurisdicción. Esto no es tu autoridad. Esa frase resume todo el punto del pasaje. No te corresponde a ti. Usías era rey, pero no era sacerdote. Tenía autoridad real, pero no autoridad absoluta. Su autoridad se detenía en las puertas de la casa de Dios. Y Dios lo juzgó de inmediato. La lepra brotó en su frente, fue removido y fue excluido de la casa de Jehová para todos los días de su vida. Dios estaba dejando algo completamente claro. Él toma su adoración con seriedad y no tolera que los hombres, por muy poderosos que sean, invadan la esfera que Él no les ha concedido. Este principio no se limita a Usías. Se aplica a todas las formas de autoridad que Dios ha ordenado. Y Dios ha establecido 3 esferas del gobierno: el Estado, la iglesia y la familia. Y cada una tiene autoridad real, cada una tiene una responsabilidad dada por Dios y cada una tiene límites claros. Para ayudarnos a entender esto mejor, vamos a repasar brevemente las 3 esferas de autoridad que Dios ha establecido en la vida. Primero, el Estado. El gobierno civil tiene una tarea legítima. Romanos 13 nos dice que el magistrado debe aprobar a los que hacen lo bueno y castigar a los que hacen lo malo. La herramienta que Dios le ha dado al Estado es la espada. Sí, la pena de muerte es bíblica. El Estado lleva la espada para mantener el orden civil y la justicia, pero el Estado tiene límites. El gobierno no define la adoración. El gobierno no gobierna la iglesia. El gobierno no le dice a la iglesia cómo, cuándo o bajo qué condiciones debe adorar a Dios. Permítanme darles otro ejemplo de esto. Pensemos en el caso de John MacArthur durante el tiempo de COVID. Muchas iglesias cedieron y obedecieron a los hombres en lugar de obedecer a Dios. Y ahora algunos dirán, pero el COVID era algo serio. Podía matar a las personas y eso sí es cierto. Pero el problema no fue reconocer la existencia de la enfermedad. El problema fue que se trató a personas sanas como si estuvieran enfermas. Se impusieron restricciones generales sin distinción y se prohibió a la iglesia reunirse, aun cuando no se estaba tratando con personas enfermas. El principio bíblico es claro aquí. Si usted está enfermo, quédese en casa. Eso es sabio, ese es el amor para su prójimo. Pero si usted no está enfermo, debe obedecer a Dios y congregarse con la iglesia del Señor.
Y cuando el Estado intentó decirle a la iglesia que no podía reunirse para adorar a Dios, cruzó ese límite que Dios no le ha dado. Eso es la decisión de los pastores de cada iglesia local, no el gobierno. Se metió en una esfera que no le corresponde. La iglesia no estaba siendo llamada a pecar por reunirse, estaba siendo llamada a obedecer a Dios. En ese momento la pregunta no era si la situación era difícil o compleja. La pregunta era quién tiene autoridad sobre la adoración del pueblo de Dios. Y la respuesta bíblica es clara, no el Estado, sino Cristo. Así que en este caso, obedecer al gobierno habría significado desobedecer a Dios. Y cuando esa es la situación, mis hermanos, el cristiano no tiene libertad para escoger. Debe obedecer a Dios antes que a los hombres, con humildad, con sobriedad y con una conciencia siempre sujeta a la palabra de Dios. Esto es el Estado. Segundo, la iglesia, la segunda esfera. Quiero decirles que Dios también ha dado autoridad real a la iglesia. La tarea de la iglesia es la adoración, la palabra, las ordenanzas y la disciplina. La iglesia no empuña la espada, la iglesia empuña las llaves del reino. Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra, ejercida por pastores o ancianos, pero aún la autoridad pastoral no es absoluta, como dijimos. Los pastores no pueden atar la conciencia más allá de la Escritura. Los pastores no pueden mandar lo que Dios no ha mandado. Como ya lo he ilustrado, un pastor no tiene autoridad para decirle a qué hora usted debe irse a la cama por la noche. Eso no es pecado, pero sí es un abuso de autoridad. Está fuera del carril que Dios le ha dado a la iglesia. Los pastores tienen autoridad real, pero es una autoridad delegada y limitada por la palabra de Dios. Y tercera, la familia. Dios también ha establecido autoridad en la familia. El padre, el esposo, tiene autoridad real. Los padres son llamados a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Se les ha dado una herramienta de disciplina, pero no la espada. Y aún aquí la autoridad tiene límites. La autoridad del padre no es absoluta. El esposo no puede mandar a pecar. Los padres no pueden actuar como si no rindieran cuentas a nadie. Su autoridad, como todas las demás, es real pero limitada. Una vez que usted entiende eso, una vez que comprende las esferas y las jurisdicciones que Dios ha establecido, Tito 3:1 se vuelve sencillo y muy práctica. Honramos la autoridad, obedecemos conforme a la ley y dentro de las esferas de autoridad que el Señor ha definido. Vivimos como ciudadanos ordenados. Pero noten algo muy importante en Tito 3:1. Al volvernos a Tito 3, Pablo no se queda únicamente en advertencias o excepciones. Él no presenta a los cristianos como personas definidas por la resistencia, sino por el bien. Después de hablar de sujeción y obediencia, añade esto: que estén dispuestos a toda buena obra. En otras palabras, el cristiano no es conocido principalmente por lo que rehúsa hacer, sino por lo que está dispuesto a hacer. No somos un pueblo marcado por la confrontación constante, sino por una disposición activa, visible y constante a hacer el bien. Nuestra fidelidad a Dios no nos lleva a aislarnos de la sociedad, sino a vivir en ella como personas útiles, diligentes y comprometidas con buenas obras para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Así que aun cuando en momentos extremos debemos decir no a los hombres por causa de Dios, la marca normal
de la vida cristiana es este: un pueblo sujeto, obediente dentro de los límites bíblicos y pronto dispuesto y preparado para toda buena obra. Y estas buenas obras aquí, mis hermanos, incluye cosas muy concretas y visibles, como pagar los impuestos y dar honra a quien corresponde, reconociendo la autoridad civil como establecida por Dios. O vivir de manera pacífica y honesta, procurando una vida tranquila, ordenada y respetable delante de los hombres. O servir a nuestros prójimos, ayudar a los débiles, socorrer al necesitado y ser conocidos como personas íntegras, confiables y diligentes en nuestra conducta diaria. Esto significa también orar por los gobernantes, no solo criticarlos, rogar por ellos, aun cuando no estemos de acuerdo con sus decisiones, sabiendo que Dios puede dirigir sus corazones conforme a su voluntad. Esto significa también trabajar con excelencia en nuestros trabajos, mostrando que nuestra fe produce responsabilidad, fidelidad y buen testimonio en el lugar donde Dios nos ha puesto. Significa también vivir vidas que adornen el Evangelio, de tal manera que nuestra conducta no sea un estorbo, sino un instrumento que Dios use para abrir puertas al mensaje de Cristo. Y sí, mis hermanos, proclamar el Evangelio. Compartir a Cristo con aquellos que nos rodean, con amor, con claridad. No avergonzarnos del Evangelio, sino hablar de Cristo como nuestra única esperanza, aún en medio de una sociedad caída. Porque estar dispuestos a toda buena obra no es solo hacer el bien social, sino apuntar a las personas al bien supremo, que es Cristo y su Evangelio. Ahora, como conclusión, mis hermanos, permítanme unas breves palabras de aplicación. Primera, y aquí está una pregunta fundamental. ¿Está usted bajo la autoridad de Dios o está tratando de rebelarse contra Él? La manera más clara de mostrar que uno se somete a la autoridad de Dios es esta: por la fe, doblar la rodilla ante Cristo, apartarse del pecado y confiar solamente en Él. La sumisión a Dios comienza con la sumisión al señorío de Cristo. En segundo lugar, aquí tenemos un llamado para examinar su corazón y su vida y ver si es vivida bajo la autoridad de Dios. Y sea honesto delante del Señor aquí. ¿Cuál es la postura de su corazón hacia la autoridad? ¿Es usted naturalmente rebelde? ¿O es usted irreflexivo, tratando al Estado o a los hombres como si fueran señores de su conciencia? Las Escrituras nos llaman a una sujeción consciente, bíblica y reverente. Esto también se aplica a las esferas que Dios ha establecido. Padres, recuerden su llamado, la responsabilidad de criar, instruir, educar, disciplinar a los hijos delante del Señor pertenece al hogar, no al Estado. Dios ha dado autoridad real a la familia y debemos ejercerla fielmente. Y recordemos este principio claro: nos sujetamos en todas las cosas y obedecemos en aquellas cosas que pertenecen legítimamente a la autoridad. Cuando Dios manda, obedecemos a Dios. Cuando los hombres crucen los límites de que Dios ha puesto, nuestra conciencia permanece cautiva a su palabra. Y finalmente, en el tercer lugar, viva como un cristiano fiel en el mundo y en la iglesia. No confunda desacuerdo con desprecio. Sométese en el Señor. Procure la unidad en nuestra iglesia.
No convierte preferencias en causas de divisiones. El Evangelio produce hombres y mujeres que se someten gozosamente al gobierno de Dios. Fuera de Cristo no hay verdadera libertad. Hermanos, recuerden esto. Honren la autoridad. Guarden su conciencia y teman a Dios. Porque al final nos compareceremos ante el César, sino ante Cristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir conforme a su palabra. Oremos. Oh Señor, una vez más llegamos ante ti, ante de tu trono de gracia. Escúchenos ahora, oh Señor. Confesamos nuestros pecados y te suplicamos que nos ayudes a entender lo que tu palabra nos enseña sobre la autoridad bíblica, la autoridad real de este mundo. Ayúdanos a ser diligentes en esto y también para tratar con nuestras almas. Oh Señor, bendice a su iglesia y salve a los pecadores. En el nombre de Cristo oramos. Amén.